Ay ay ay, muy bien, hoy vamos a hablar de una película hecha por fans, se llama Spider-Man Lotus y sí, antes de empezar hay que decir algo rápido, esta película tiene polémicas, haters, críticas y bastante negatividad alrededor, pero este video no es para defenderla ni tampoco para destruirla, este video es para ver qué pasó realmente con esta película, porque cuando miras todo el contexto, la historia detrás del proyecto es casi tan interesante como la película misma. Así que, ven, adentráte conmigo en esta película, y yo soy SpideyPlayGamer y disfruta el video. Ahora sí. Basta de charla, aunque el video literalmente se trata de hablar, pero bueno, comencemos primero lo básico. Spider-Man Lotus es una película hecha por fans basada en el personaje de Spider-Man de Marvel, no es oficial, no es de Hollywood, no es de Marvel Studios, es literalmente un proyecto creado por fans que querían hacer su propia versión de Spider-Man, y eso ya la hace curiosa, porque normalmente los proyectos de fans son pequeños vídeos cortos o cosas grabadas con muy poco presupuesto, pero Spider-Man Lotus intentó hacer algo más grande, una película completa, algo que no es tan común dentro de los fanfilms, porque normalmente hacer una película completa requiere mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo mucha gente colaborando a hacer una película, incluso una hecha por fans, no es algo simple, necesitas cámaras, necesitas gente que actúe, necesitas personas que ayuden con la edición, con el sonido, con los efectos y con muchas otras cosas que normalmente el público no nota cuando ve el resultado final, pero detrás de cada escena hay muchas horas de trabajo y muchas personas intentando que todo salga bien, y por eso muchos fanfilms y proyectos, porque hacer algo más grande requiere bastante organización. La historia intenta mostrar una versión de Peter Parker después de eventos bastante duros en su vida. Peter está cansado, está confundido y básicamente intenta descubrir si todavía vale la pena ser Spider-Man. No es una historia llena de peleas gigantes, ni una historia llena de explosiones o efectos especiales enormes, es más una historia enfocada en conversaciones, en momentos tranquilos y en reflexiones del personaje, algo bastante diferente comparado con las películas modernas de Marvel, que normalmente están llenas de acción constante, peleas gigantes, villanos enormes y escenas que intentan ser cada vez más espectaculares. Y acá empieza uno de los primeros puntos que generó críticas, porque muchas personas esperaban más acción. Cuando escuchas película de Spider-Man normalmente esperas balanceos por la ciudad, persecuciones, villanos, peleas espectaculares, pero Spider-Man Lotus tomó otro camino. La película es más lenta, más enfocada en los diálogos y en los pensamientos de Peter Parker, y eso dividió bastante a la gente. Algunos dijeron que era interesante porque intentaba hacer algo distinto, otros dijeron que era aburrida porque sentían que pasaban muchas escenas hablando y muy pocas escenas donde realmente que la película se volviera realmente famosa. No fue solo la película, fueron las polémicas antes incluso de que la película se estrenara. El proyecto ya estaba metido en problemas en internet, se filtraron mensajes antiguos del actor principal y también del director, mensajes que causaron bastante controversia. Cuando esos mensajes empezaron a circular en redes sociales, muchas personas comenzaron a criticar el proyecto, y en internet cuando ocurre algo así normalmente todo se vuelve mucho más grande de lo que parecía al principio. De repente Spider-Man Lotus empezó a recibir muchísima negatividad, gente diciendo que no iba a ver la película, gente criticando el proyecto completo, gente discutiendo en redes sociales sobre si la película debería existir o no, y el problema es que todo esto pasó antes del estreno, lo que significa que cuando la película finalmente salió ya había mucha gente con una opinión negativa preparada incluso antes de verla, y eso obviamente afecta mucho cómo se recibe una película, porque cuando entras a ver algo esperando que sea malo es mucho más fácil notar todos los errores. Cuando finalmente se estrenó en YouTube las reacciones fueron
fueron bastante mezcladas. Algunas personas dijeron que el guión era extraño, otros criticaron algunas actuaciones y otros simplemente dijeron que la película no era tan buena. Pero incluso con todas esas críticas, también hubo algo que muchas personas reconocieron: el esfuerzo, porque aunque la película tenga errores no deja de ser un proyecto hecho por fans, algo que ya de por sí requiere bastante dedicación, tiempo, paciencia y ganas de terminar algo que empezó solo como una idea. Si comparas Spider-Man Lotus con películas oficiales de Marvel, la diferencia obviamente es enorme: presupuesto, equipo, producción, efectos especiales, todo eso es completamente diferente. Una película de Marvel puede tener millones de dólares detrás, equipos enormes de efectos visuales y años de trabajo con especialistas en cada área. Un proyecto de fans normalmente no tiene nada de eso. Muchas veces se hace con recursos limitados, con equipos pequeños y con personas que tal vez están aprendiendo mientras hacen el proyecto. Pero hay algo curioso que demuestra este proyecto y es lo popular que es Spider-Man. El personaje es tan famoso que incluso fans normales quieren contar sus propias historias sobre él. Eso pasa mucho con Spider-Man. Existen animaciones hechas por fans, cortos en internet. El personaje es muy flexible, puedes contar historias de acción, historias más tranquilas, historias de misterio, historias de ciencia ficción o incluso historias más simples sobre la vida de Peter Parker. Otro punto que dividió bastante a la audiencia fue el tono de la película. Spider-Man Lotus intenta ser bastante seria, muy enfocada en la psicología de Peter Parker, en sus pensamientos, en sus dudas sobre ser Spider-Man, en cómo se siente después de perder personas importantes y en cómo intenta seguir adelante. Pero algunas personas dijeron que los diálogos eran demasiado largos, otros dijeron que algunas escenas se sentían un poco extrañas y otros simplemente pensaron que la película se tomaba demasiado en serio para ser un proyecto hecho por fans. También hubo críticas sobre el ritmo, porque algunas personas sintieron que la historia avanzaba demasiado lento en ciertas partes, como si algunas escenas duraran más de lo necesario, mientras que otras partes de la historia pasaban muy rápido. Pero este tipo de problemas también son comunes en muchos proyectos independientes, porque encontrar el ritmo perfecto en una historia es algo complicado incluso para producciones profesionales. Sin embargo, incluso con todas las críticas, Spider-Man fans nunca logran que la gente hablara de ella mucho. Vídeos, análisis, discusiones, debates, críticas. La película se volvió un tema bastante comentado en internet durante un tiempo, y eso para un fanfilm ya es algo bastante raro, porque normalmente los fanfilms aparecen, se ven un poco y luego desaparecen rápidamente, sin generar demasiada conversación. Cuando un proyecto pequeño recibe tanta atención, automáticamente también recibe más críticas, porque ahora lo están viendo miles de personas, y cuando miles de personas ven algo, las opiniones empiezan a ser completamente diferentes. Algunos van a decir que les gusta, otros van a decir que no, y otros simplemente van a analizar cada pequeño detalle del proyecto, buscando cosas buenas o cosas malas. Al final, Spider-Man Lotus termina siendo algo bastante curioso dentro del mundo de los fanfilms, una película hecha por fans con bastante ambición, que intentó contar una historia diferente de Spider-Man, una historia más tranquila, más reflexiva, más centrada en el personaje que en la acción. Pero también un proyecto que terminó rodeado de polémicas, críticas, debates y muchas discusiones en internet. No es una película perfecta, no es una producción gigante de Hollywood de Spider-Man, pero sigue siendo un ejemplo interesante de lo que puede pasar cuando fans intentan crear algo grande basado en un personaje tan popular. Algo que empezó como una idea entre fans terminó convirtiéndose en un proyecto bastante conocido en internet, y al final eso es lo que hace curioso a Spider-Man Lotus. No solo la película en sí, sino todo lo que pasó alrededor del proyecto, las expectativas, las críticas, las discusiones y la enorme conversación que generó en internet alrededor de algo que originalmente solo era un fanfilm hecho por personas que querían contar su propia versión de Spider-Man y demostrar que incluso fuera de los grandes estudios, todavía hay gente con ganas de crear historias sobre sus personajes favoritos. Aunque el resultado final
final termine siendo imperfecto o incluso polémico sigue siendo una muestra de lo lejos que puede llegar un proyecto cuando suficientes personas deciden intentar hacerlo realidad. Y algo más curioso es que probablemente Spider-Man Lotus no sea el último proyecto de fans que intente hacer algo así, porque mientras exista un personaje tan popular siempre va a haber personas que quieran contar su propia versión de la, pero todas forman parte de esa enorme comunidad de fans que sigue creando cosas nuevas inspiradas en los personajes que les gustan. Pero para entender mejor por qué Spider-Man Lotus generó tanta conversación también hay que hablar de algo importante: el fenómeno de los fanfilms, porque Spider-Man Lotus no apareció de la nada. El internet lleva años lleno de proyectos hechos por fans, algunos muy pequeños y otros sorprendentemente ambiciosos, y la razón de esto es bastante simple: cuando un personaje se vuelve extremadamente popular, muchas personas sienten ganas de contar sus propias historias con ese personaje. Esto ha pasado con muchos personajes famosos: Batman, Star Wars, Dragon Ball y obviamente Spider-Man, pero Spider-Man tiene algo especial, porque el personaje siempre ha sido presentado como alguien con quien cualquier persona puede identificarse, un chico normal con problemas normales, que al mismo tiempo tiene poderes increíbles y lucha contra villanos peligrosos. Esa idea hace que mucha gente sienta que también podría imaginar su propia historia de Spider-Man. Por eso en internet existen muchísimos proyectos hechos por fans. Algunos duran 5 minutos, otros duran 20, algunos tienen efectos especiales bastante simples y otros intentan hacer cosas bastante impresionantes con programas de edición y animación. Spider-Man Lotus apareció dentro de ese mundo, pero con una diferencia: no solo un corto o una escena de acción, eso ya hacía que el proyecto llamara la atención, porque hacer una película completa, aunque sea independiente, es algo complicado. Necesitas organizar grabaciones, coordinar actores, buscar lugares donde filmar, preparar vestuario, pensar en la historia, editar el material, agregar sonido, agregar música y muchas otras cosas que normalmente el público no nota cuando simplemente presiona play en un video. Otro detalle interesante es que el proyecto empezó generando bastante expectativa incluso antes de que la película estuviera terminada, porque algunos trailers comenzaron a circular en internet y mucha gente se sorprendió de que un proyecto de fans estuviera intentando hacer algo tan grande. Algunos pensaron que podía convertirse en uno de los fanfilms más ambiciosos sobre Spider-Man, pero como ya mencionamos antes, el proyecto empezó a tener problemas cuando aparecieron las polémicas en internet, y esto es algo que hoy en día puede afectar muchísimo a cualquier proyecto, porque internet se mueve extremadamente rápido. Una discusión puede empezar en una red social y en cuestión de horas miles de personas ya están hablando del tema. Cuando se filtraron esos mensajes antiguos, muchas personas empezaron a cuestionar el alrededor de la película. Ya no se hablaba solo del fanfilm, ahora también se hablaba de las polémicas del equipo detrás del proyecto, y cuando algo así ocurre muchas veces la discusión se vuelve más grande que la obra misma. Esto hizo que Spider-Man Lotus se volviera conocido incluso entre personas que normalmente no ven fanfilms, porque ahora la gente estaba discutiendo sobre el proyecto en diferentes plataformas: vídeos, análisis, debates, comentarios y todo tipo de opiniones diferentes. Algunas personas decidieron darle una oportunidad a la película para ver si realmente era tan mala como algunos decían. Otras personas entraron al video esperando criticar cada detalle y otras simplemente tenían curiosidad por ver de qué se trataba todo el debate. Cuando finalmente la película estuvo disponible para el público, muchos espectadores empezaron a analizar cada aspecto del proyecto: la historia, las actuaciones, la forma en que estaba filmada, los efectos visuales, la música, el ritmo de la narrativa y muchas otras cosas que normalmente no se analizan tanto cuando se trata de un simple fanfilm. Y esto también demostró
demuestra algo curioso: cuando un proyecto recibe mucha atención, automáticamente las expectativas se vuelven más altas. La gente empieza a compararlo con producciones profesionales, lo cual puede ser un problema porque los recursos son completamente diferentes. Un estudio grande puede tener equipos enormes de especialistas en cada área, personas dedicadas solo a iluminación, solo a sonido, solo a efectos especiales, solo a edición. En cambio, un proyecto independiente muchas veces tiene que hacer todo con un equipo mucho más pequeño. Aún así, algunos espectadores reconocieron que el proyecto tenía momentos interesantes. Algunas escenas intentaban capturar el lado más humano de Peter Parker, mostrando sus dudas, sus pensamientos y sus conflictos internos, algo que también forma parte del personaje en muchos cómics. Y aquí aparece otra parte interesante del debate: algunas personas pensaban que la película intentaba ser demasiado seria, mientras que otras apreciaban que el proyecto intentara explorar una parte más introspectiva del personaje, porque Spider-Man no solo es acción, también es un personaje que muchas veces enfrenta problemas personales. De hecho, en muchas historias de los cómics, Peter Parker pasa más tiempo lidiando con su vida personal que peleando con villanos, y ese equilibrio entre superhéroe y persona normal siempre ha sido una de las características más importantes del personaje. Sin una película puede ser complicado, especialmente cuando el público espera algo más dinámico o lleno de acción, y por eso algunas personas sintieron que el ritmo de la película era demasiado lento, mientras que otras apreciaron el intento de contar algo diferente. También hay que recordar que Spider-Man Lotus fue creado por personas que no necesariamente son directores profesionales o actores con años de experiencia en grandes producciones, y eso inevitablemente se nota en algunos aspectos del proyecto, pero al mismo tiempo también demuestra el entusiasmo que muchas personas tienen por crear historias. De hecho, Internet está lleno de ejemplos donde fans han creado proyectos sorprendentes simplemente porque querían experimentar o aprender algo nuevo. Algunos terminan siendo pequeños experimentos, otros terminan convirtiéndose en proyectos bastante conocidos dentro de la comunidad de fans. Spider-Man Lotus terminó entrando en esa categoría de proyectos que generan conversación incluso si las opiniones son muy diferentes. Algunos espectadores lo ven como un intento interesante, otros lo ven como un proyecto fallido, pero casi todos coinciden en que la historia detrás de la película es bastante llamativa, y eso también muestra otra realidad de Internet. Muchas veces la historia alrededor de un proyecto mismo, debates, polémicas, reacciones, análisis, todo eso puede formar parte de la experiencia de ver algo en línea. Al final, Spider-Man Lotus se convirtió en un ejemplo de cómo un fanfilm puede pasar de ser un proyecto relativamente pequeño a convertirse en un tema bastante discutido en Internet, algo que probablemente nadie esperaba cuando el proyecto comenzó. Y aunque la película tenga críticas, también demuestra que los fans siguen teniendo ganas de crear cosas nuevas inspiradas en personajes que les gustan, porque al final los fanfilms existen precisamente por eso, porque hay personas que disfrutan imaginar nuevas historias, nuevas interpretaciones y nuevas versiones de personajes que ya forman parte de la cultura popular. Tal vez algunos proyectos funcionen mejor que otros, tal vez algunos tengan mejores resultados, pero todos forman parte de ese enorme universo de contenido creado por fans que existe en Internet, y lo más probable es que en el futuro sigan apareciendo más proyectos similares, porque mientras existan personajes tan populares como Spider-Man, siempre habrá personas con ideas nuevas intentando crear algo diferente. Algunos lo harán por diversión, otros para practicar cine, otros porque simplemente quieren ver una historia. Que creatividad, curiosidad y pasión es lo que ha mantenido vivo el mundo de los fanfilms durante tantos años. Así que Spider-Man Lotus puede verse de muchas maneras, puede verse como un proyecto polémico, puede verse como un experimento ambicioso, o simplemente como otro ejemplo de lo que ocurre cuando los fans deciden tomar inspiración de un personaje famoso y convertirla en una historia propia. Y al final esa es probablemente la parte más interesante de todo esto, no solo la película, sino el hecho de que un grupo de fans decidió intentar algo grande, algo que terminó
generando discusiones, críticas, curiosidad y muchas opiniones diferentes en internet, porque en el mundo del entretenimiento moderno a veces lo más curioso no es solo la obra final sino todo el camino que ocurre alrededor de ella desde la idea inicial hasta la reacción del público, y Spider-Man Lotus definitivamente tuvo un camino bastante particular dentro de internet y quién sabe, tal vez en algunos años aparezca otro proyecto hecho por fans que vuelva a generar una conversación similar, porque mientras existan personajes icónicos, siempre habrá personas imaginando nuevas formas de contar sus historias. Y si te gustó el video, gracias por quedarte y dale like y suscríbete para más vídeos así, eso apoyaría mucho al canal, que ya estamos a punto de llegar a los 100 subs. Si quieres comenta, ya sea si tienes una pregunta o duda, comparte algo, y gracias por ver el video, te lo agradezco. Bueno, sin más preámbulo, yo soy SpideyPlayGamer, y buenas noches, días, mañanas o tardes, y yo me despido, Spidey fuera.